Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Te llevo escuchando con Francino durante varios días hablando de la Primera Guerra Mundial, de la implicación española, esa supuesta neutralidad que tuvo España, de los personajes que se beneficiaron con esta guerra, de la revolución tecnológica en una guerra como aquella. Hoy vamos a hablar de un arma concretamente que supuso un antes y un después en el conflicto. Totalmente, totalmente. Mira, nos hemos centrado, como has dicho bien, nos hemos centrado estos últimos días en el desastroso papel de España en la Gran Guerra y en lo extraordinariamente rentable que fue para unos pocos. Pero vamos a rematar el asunto, como estamos hablando de guerra, pues vamos a rematar el asunto a tiros. Corresponde eso. Hablamos también de la revolución, hablamos el otro día con Francino de la revolución que supuso el combate en el aire, pero hoy vamos a bajar a tierra, porque la revolución tecnológica armamentística fue increíble. Cuando se trata de matar, el ingenio humano no conoce límites. Ya hace un año, si no recuerdo mal, aproximadamente, tú y yo estuvimos hablando aquí de las armas químicas y todo, sí, que fue por estas fechas también, sí, sí. O por junio, por ahí, creo recordar. Bueno, pues las armas químicas ahí se disparataron en esta gran guerra. Y hubo tantas y tan constantes innovaciones tecnológicas sobre la marcha que cuando las nuevas armas llegaban a los soldados, pues claro, solo podían decir, ¿pero esto cómo funciona? O sea, ¿esto por dónde se dispara? ¿Dónde hay que apretar? Eran nuevas armas, desarrolladas además deprisa y corriendo, y que se iban mejorando a la vez que se experimentaba sobre el propio campo de batalla. Claro. Armas manejadas malamente, porque los soldados habían sido adiestrados con un cuchillo y a veces les explotaban a ellos mismos, porque es que el tiro salía por la culata. Literal. Pero la absoluta innovación llegó con un bicharraco como no se había visto antes, el tanque, al que llamaron tanque porque ese era su nombre en clave, para disimular, pero no era un tanque. Aunque ahora un tanque ya sí es un tanque. El diccionario ya ha tenido que aceptarlo. A ver, dices para disimular. Al tanque lo llamaron tanque para que pareciera que hablaban de un depósito grande para transportar agua o cualquier líquido, ¿no? Sobre claro. Un camión o un remolque. Claro, lo que es un tanque, esto que es un tanque de agua, sí, por eso lo llamaron tanque. Y se trataba de que el enemigo creyera que los británicos estaban fabricando tanques, depósitos de agua, y no grandes camiones blindados con un cañón encima, que es lo que llamamos carros de combate ahora. Había que tener mucho cuidado porque se espiaban por encima de sus posibilidades. Ya contamos esto que hablábamos con Francino el otro día del avión, contamos que cuando derribaron el avión del francés Roland Garros, ¿cómo le puedes poner en francés tantas R's? En fin, los alemanes lo primero que hicieron cuando capturaron el avión de Roland Garros, lo primero que hicieron fue copiar y mejorar el invento de poner una ametralladora en el morro del avión y que las balas no destrozaran las propias hélices cuando disparaban, claro. Aunque la aviación evolucionó de manera increíble durante la guerra, ya había pilotos antes, ya había gente que sabía volar. La artillería móvil, los cañones, ya existían también de antes. Pero claro, con respecto a esto de los cañones, un día de repente les llegaron a los belgas y a los franceses unos pepinazos de cañón que decían,
¿Esto no es posible, si los alemanes están lejísimos. Pero es que habían desarrollado los alemanes un cañón que alcanzaba 12,5 kilómetros y destruía las fortificaciones con muchísima alegría y mucha soltura. También te digo que las fortificaciones eran de papel maché algunas, ¿eh? Ya. Pero bueno, a ese cañón de los alemanes lo llamaron el Gran Bertha, en honor de la esposa del fabricante. Pero bueno, esto eran cosas que se iban descubriendo sobre la marcha, sobre algo que ya se mejoraba. Pero es que lo del tanque fue la leche, fue la absoluta novedad. Nada parecido ni que mejorara lo que ya existía. Esa cosa no la había visto nadie en la vida. ¿Y fue idea de alguien? ¿Una ocurrencia como la que tuvieron Roland Garros, yo lo digo a la española, y su mecánico blindando las hélices? Sí, aquí también hubo... Siempre hay una persona. Siempre hay alguien que dice, oye, por cierto... Fue un militar británico llamado Ernest Swinton. Este hombre, Ernesto, cuando ni siquiera imaginaba que Reino Unido se iba a ver implicado en la Gran Guerra, antes de que empezara, recibió una carta de un amigo describiéndole un tractor que se usaba en Estados Unidos para arrastrar un remolque con carga muy pesada, como con troncos de árboles, por ejemplo. Eran tractores de la empresa Holt, pero en vez de ruedas de caucho, lo que tenían eran unas orugas de hierro alargadas, que eso daba mucha estabilidad y mucha fuerza. Esos tractores se usaron desde el principio de la guerra para arrastrar artillería, grandes cañones y cualquier otra carga que fuera muy pesada. O incluso se usaron para arrastrar muchos vagones de tren cuando no se podían usar locomotoras, por lo que fuera, ¿no? Simplemente enganchaban y esos tiraban. Esos bichos pesaban 8.000 kilos. El tal Holt, la verdad es que se hizo de oro porque envió a los aliados un total de 10.000 tractores con orugas a lo largo de toda la guerra. Bueno, y uno de esos tractores arrastrando un cañón es lo que vio el coronel Ernesto cuando estaba destinado en el frente occidental y pensó, ¿y si en vez de arrastrar el cañón lo ponemos encima de un camión? ¿Y si ese camión lo hacemos muy tocho, como los tractores Holt, que llevan esos rodillos ahí de hierro? ¿Y si dentro pudiera ir un tío al que le refanfinflaran los disparos porque rebotarían? Bueno, ahí pensando. Entre los mayores obstáculos a salvar cuando la infantería intentaba avanzar en los campos de batalla hacia las trincheras del enemigo era atravesar unas tupidas alambradas como si fueran un muro de alambre de espino. Y esa cosa que se le ocurrió al coronel Ernesto podría aplastar los muros de alambradas y pasar por encima de las trincheras. Ernesto fue el que dio la idea inicial. Oye, a lo mejor, a ver qué os parece esto. Pero luego, claro, hubo otros ingenieros que ya se encargaron de desarrollar en absoluto secreto aquel tractor al que se referían como tanque para hacer creer que estaban construyendo tanques de agua para llevarlos a los campamentos de soldados en las primeras líneas de fuego. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. ¿Cómo quedaron esos primeros tanques? Un poquito regulares. Ensayo y error, ¿no? Sí. Y hicieron 2 modelos. Al que llevaba cañón lo llamaron macho. Mira, imagina por qué. Sí. Y otro lo llamaron hembra. Porque llevaba ametralladoras. En este caso me tendría que explicar por qué, aunque entiendo que sería por sencilla contraposición al macho. Si hay buey tiene que haber vaca. Y el tanque con el cañón más grande digo yo que sería el macho alfa. Ya. Aquel bicharraco era tan pesado que avanzaba a 3 kilómetros por hora, 5 como mucho. El motor tampoco tiraba bien de aquello. En fin, que los primeros tanques no es que sirvieran de mucho, pero a los que los vieron por primera vez, bueno, eso todavía no se les ha pasado el susto. Ya imagino. ¿Y cuándo y dónde los estrenaron? Pues fíjate, el tanque, aquello fue tan novedoso que lo del tanque tiene fecha concreta en el calendario. El 15 de septiembre de 1916 se vio el primer tanque durante la batalla del Somme, en la batalla en el norte de Francia. Pero a los alemanes
es que los dejó absolutamente impactados. Salieron huyendo algunos solo con verlos. Los alemanes primero los oyeron muy a lo lejos porque les llegaban unos desconcertantes chirridos que no se parecían a nada conocido, y luego vieron aparecer aquellos armatostes muy feos, alargados, con forma de rombo, y que efectivamente parecían tanques de agua, pero que se desplazaban entre dos cadenas articuladas que les permitían rodar. Esas eran las orugas. Eran muy lentos, muy torpes, pero pasaban por encima de las trincheras enemigas saltándoselas a la torera. Sí, como si fuera mantequilla. Sí, eso. sí, aplastaban todo lo que se pusiera por delante. Las balas les resbalaban. Pero es que encima esos bichos disparaban, porque al principio creyeron que eran tractores blindados que servían para derribar las tupidas alambradas, hasta que comprobaron que también disparaban. Los alemanes no fueron los únicos alucinados, también los británicos, y eso que los tanques eran suyos. Pero como su fabricación fue alto secreto, casi nadie, salvo unos altos mandos y los que los iban a conducir, pues sabían que eso era un arma. La mayoría de los que construyeron los primeros tanques creían que estaban construyendo eso, tanques de agua, depósitos. Está claro que los británicos que luchaban en la batalla del Somme se debieron percatar enseguida de que esos tanques eran de los suyos, hombre, porque avanzaban contra los alemanes, a ellos no les hacían nada. Y para otra cosa que servían esos tanques era para proteger el avance de las tropas. Te ponías detrás, eran unos escudos magníficos. Claro. ¿Y se sabe cómo se les dio el estreno aquel primer día en la vida de un tanque? Pues también reguleras. Aquel día se pusieron en marcha 50 tanques, pero 18 se quedaron en el camino, averiados. Anda. Y no todos pudieron entrar en combate porque también fallaron a la hora de disparar. Los que peor lo llevaron eran los que los conducían, porque es que el monóxido de carbono del motor envenenó a unos cuantos tripulantes. Por eso se quedaban parados los tanques, porque el conductor lo había palmado dentro. Joder. Y si no llegaban a palmar, la mezcla ahí dentro de monóxido, vapores de aceite y combustible, más el humo que dejaban los disparos, eso, el ambiente ahí debía ser, se sabe que era irrespirable. Hay que imaginar el estruendo de los disparos, además ahí dentro, en un sitio de metal, en el cubículo, ¡bum! O sea, te debía reventar la cabeza, y la temperatura podía llegar a los 50 grados. Pero bueno, el potencial estaba claro, porque el general al mando de las tropas británicas en la batalla del Somme llamó a Londres y dijo: estos bichos son la caña y ya me estáis mandando inmediatamente otros 1000. Y bueno, a partir de ahí toda la tecnología de aliados y enemigos se volcó en la mejora de los carros de combate. Igual que hacían con los aviones enemigos cuando capturaban alguno, que era estudiar las armas, los motores, el fuselaje, para copiar o mejorar, pues eso mismo hicieron con el tanque. Cada ejército se puso a construir su propio tanque y a subsanar los defectos que encontraban. Los franceses fueron los más listos, que hicieron un tanquecillo más pequeño que era más manejable, un Renault FT, lo llamaban. Yo tuve un Renault 5 amarillo, pero ese pero sin tanque. Era inofensivo. El tanque francés tenía una torreta giratoria arriba, y así para disparar no había que mover el tanque, solo había que mover la torreta, con una ametralladora arriba en la torreta, claro, o sea que era una señora tanque. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo, calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa, con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Los franceses eran los más listos, decía, se adelantaron, ¿no? Pero los alemanes sí. no se quedaron atrás. Hombre, acuérdate, los Panzer, estamos cansados de ver los Panzer y todos estos, ¿no? Sí. La verdad es que en poco más de un año los británicos habían perdido la exclusiva del tanque. En abril de 1918, unos meses antes de que terminara la guerra, los alemanes ya habían fabricado sus propios acorazados, que ya dejaron de llamarse oficialmente tanques, porque ese era su nombre en clave,
y el que ha quedado para el lenguaje común. A los militares ya sabes que les gusta poner nombres guay, que suenen a armas. Eso. Los británicos ya llamaban a sus carros de combate los MKA Viper y los alemanes los llamaron los A7V, que mejoraron a los británicos y a los franceses, porque cuando los alemanes se ponen, se ponen. Sí, sí. Pero cuando pudieron desarrollar bien el tanque, la Gran Guerra ya la tenían prácticamente perdida. Así que se dedicaron a desarrollar nuevo armamento de cara a la Segunda Guerra Mundial que Hitler tenía pensado liarnos. Porque como todo el armamento que tenían tuvieron que entregarlo, pues se dedicaron a investigar y fabricar nuevo. Y los alemanes sacaron los famosos, lo que te decía, los famosos Panzer. Unos ligeros, otros veloces, otros pesados, cada uno con su función para cada momento de la guerra. Eran indestructibles gracias a la amiguita de los nazis, a España. La España de Franco, sí, que desde aquí se facilitó todo el wolframio que Hitler necesitaba para endurecer el acero, blindar sus acorazados y reforzar sus proyectiles. Y bueno, yo creo que aquí voy a dejar ya de dar guerra de la Gran Guerra. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited. Pase lo que pase, Nieves, nunca dejas de dar guerra. Por lo menos en la cadena Ser y Fuera. Un beso, Nieves. Muchas gracias, Marta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.